hermanas y hermanos. Hoy vamos a empezar, Dios mediante, esta serie de la segunda carta de nuestro amado Pedro, al cual creo que en el transcurso de Primera de Pedro hemos conocido un poco más. Y bueno, creo que es importante que a nuestro amado Pedro lo tengamos más presente de lo que en muchos ambientes se le tiene presente. No sé por qué, será porque solo ha escrito 2 epístolas y ha explicado a Marcos que explicara y escribiese el Evangelio de Marcos, o será porque, bueno, no lo sé, se habla más de Pablo, ¿verdad? Pero fijaros que Pablo y Pedro están constantemente repitiendo doctrinas fundamentales y verdades fundamentales que la Iglesia del Señor necesita recordar, creer y vivir. Y esa es una realidad. Entonces, hoy empezamos con esta nueva serie que hemos titulado, sí, está aquí, Conociendo a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. O sea, a todos los que somos creyentes conocemos a Jesucristo como Dios y Salvador, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Pero fijaros que hay una cosa muy importante en esta lectura congregacional que hemos hecho, de estos 15 versículos, es que en los 8 primeros versículos se repite 5 veces que seáis llenos del conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero es que al acabar la epístola, que está compuesta de 3 capítulos, el mismo apóstol Pedro vuelve a hacer la misma exhortación, que seáis llenos del conocimiento. Entonces, cuando algo en una carta o en alguna sección de la palabra de Dios se repite tantas veces, será porque es algo importante, ¿verdad? Si ya le hubiésemos conocido y no hubiese más que conocer, no haría falta de que el apóstol orara, el apóstol exhortara a que fuésemos llenos del conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, o en algunos casos de nuestro Dios y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces es algo que creo que a lo largo de este estudio de Segunda de Pedro iremos repitiendo, porque así lo dice el texto. Pero hoy nos vamos a centrar en estos 2 primeros versículos con los que empieza la carta y diréis, vaya, con la introducción nos vamos a quedar, versículo 1 y versículo 2. Pues sí, lo que pasa es que vamos a ir a tocar varios pasajes importantes en los que Pedro, una vez más, es fundamental en sus enseñanzas y declaraciones para la Iglesia del Señor. Perdón, hermanos, ¿no tenéis calor? Sí, yo me he puesto la chaqueta pensando que pasaríamos frío y estoy ya, no sé, ¿eh? Bien, pues siguiendo con esta preciosa carta, vamos a empezar con una oración y luego vamos a desarrollar este pasaje en su lectura y su exposición. Señor y Padre amado, Dios y Salvador nuestro, oh Rey y bendito, amado, amigo, fiel, Rey y Señor nuestro Jesucristo. Señor, a ti nos encomendamos y pedimos, Señor, que tu palabra en la mañana de hoy sea expuesta, Señor, con fidelidad, que tu palabra sea de bendición para nuestras almas, que nuestras mentes y corazones sean transformados conforme a la mente de Cristo. Y, Señor, que esta tu iglesia sea una iglesia que sea santificada por el lavamiento de la palabra, oh Dios. A ti nos encomendamos y te pedimos tu bendición, tu guía y tu cuidado. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, pues empezamos con el texto que vamos a tocar, que es capítulo 1, versos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bien, aquí empieza esta historia. Autor de la carta, Simón Pedro. Hermanos, si indagáis un poco en los comentarios, os vais a encontrar que a lo largo de la historia de esta carta han habido tantas complicaciones
que si no era Simón Pedro que la escribió, que si el griego en el que se escribió no era el griego que se escribe Primera de Pedro, que por qué pone Simón Pedro cuando en Primera de Pedro dice solamente Pedro, apóstol de Jesucristo, aquí dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Bien, no os voy a hablar más de todo lo que se dice y cosas en contra, precisamente, tristemente, aunque siempre el canon de Segunda de Pedro ha estado, hasta por los que de alguna manera dudaban o cuestionaban o decían, bueno, esto habrá sido otro, pero es del canon, es del canon. Yo creo que también tiene mucho de que ver que, claro, tristemente, y os diré por qué, Simón Pedro aquí puso este Simón haciendo un recuerdo a algo que pasó en su vida muy importante. Y es que el Señor le cambió el nombre. Y el Señor le llamó Simón, y ahora lo veremos porque iremos a Mateo capítulo 16, tú eres Pedro. Y en ese entorno es cuando el Señor le llama Simón Pedro. Y a partir de ahí le llamaron muchas veces y en muchas ocasiones Simón Pedro. ¿Y Simón qué quiere decir? El nombre Simón dice Dios ha oído. Dios ha oído. Simón, Dios ha oído. Vaya nombre, para ponerse. Sí, Dios ha oído, ven para aquí. Y sabemos cómo era Pedro, ¿verdad? Conocemos su carácter, conocemos a un hombre ferviente, fervoroso, que en un momento dado era capaz de cortarle la oreja a alguien ahí con toda la guardia, pero al cabo de un rato negaba conocer a Jesús porque una criadilla le había reconocido. O sea, vemos esas diferencias de personalidad, como a veces nosotros, que nos comeríamos el mundo y a veces el mundo se nos come a nosotros, o a veces seríamos los grandes misioneros que iríamos a no se sabe dónde a llevar el Evangelio y a veces nos acobardamos en una situación determinada. Bien, Pedro no era tan diferente de nosotros, pero sí hay mucho que aprender de Pedro, mucho que aprender de Pedro, mucho de que reconocer en lo positivo y en lo negativo, porque son una carta escrita por Dios, estos hombres que están ahí en las Escrituras. Ayer estábamos de excursión y íbamos con una pareja que decía, es que en la Biblia dice, madre mía, lo que dice de David, asesino, adúltero, Pedro negó al Señor, le cortó la oreja, vaya amor, ¿no? Que le corta la oreja que el pobre siervo del sumo sacerdote. Y así podríamos ir viendo. Bien, la Biblia deja las cosas muy claras. Los hombres somos pecadores. Aún los grandes siervos de Dios son grandes pecadores. Y eso, por un lado, nos tiene que poner en nuestro sitio. Y nuestro sitio es que somos pecadores, los creyentes en Cristo, arrepentidos, pero pecadores. Y a los que aún no han ido a creer en Cristo son pecadores bajo la justa ira de Dios. Y esa es una realidad que tenemos que tener bien presente. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver en el capítulo 16 de Mateo, vamos a buscarlo juntos, y vamos a leer el entorno en el que el Señor hace una gran pregunta. Mateo 16, vamos a leer desde el verso 6 hasta el 20. Primero veremos que antes de esa gran pregunta hay un gran aviso. Hay un aviso en Mateo 16, del versículo 6 al 12, y luego hay la pregunta, que será del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor, que no voy a leer todo entero, pero bueno, básicamente una pequeña reducción, pero que vosotros lo sepáis por si lo queréis analizar en vuestras casas. Jesús les dijo, miraos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos empiezan que si no hemos traído el pan, que si no sé qué, que si será porque nos hemos olvidado. El Señor les dice que, bueno, pero que no os acordáis de que di de comer sin pan y sin nada a 5.000 y a 3.000, a 4.000 personas y a 3.000 personas. ¿Qué dudas tenéis de que yo pueda daros de comer? Y entonces entendieron, verso 12, que había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y estos dos peligros doctrinales, teniendo en cuenta que la carta que vamos a analizar durante el tiempo que Dios tenga dispuesto, está hablando de que en el capítulo 2 y capítulo 3 de esta carta está hablando de falsos maestros, está hablando de herejías encubiertas, herejías que se veían claramente que lo eran, y en ese sentido, Simón Pedro, en esta primera carta, en el primer capítulo, nos habla, ya os he dicho 5 veces en los 8 primeros versículos, conocer. Y ese conocer, en griego, a veces es epignosis, y en alguna es gnosis. Y ese epignosis es más que conocer, lo que hablaba en la escuela bíblica hoy Claudio, no es solamente un conocimiento intelectual, es algo que va más allá de ese conocimiento intelectual, que es fundamental, pero que va a un conocimiento más profundo, ya un conocimiento ya de tipo conocimiento matrimonial, ese conocimiento en el cual hay algo más que un conocimiento intelectual, es algo que va más allá. Y en ese sentido, Pedro nos pone en esa situación en la cual ya a él y a ellos, los apóstoles, el Señor Jesucristo les avisó que vendrían todo ese tipo de problemas. Y en sentido concreto les habla de los peligros doctrinales de los fariseos y de los saduceos. Un aviso importante para la Iglesia del Señor a lo largo de los siglos. Ya a ellos, acordaros que Pedro, en un momento dado, dejó de juntarse con los gentiles. Los que siguisteis el estudio de Primera de Pedro, él, que había predicado el Evangelio a un centurión romano, ya no a un gentil, sino a un centurión romano, y a toda la familia, y el Señor además le había dicho, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Dice Pedro, cuando le hace bajar la comida aquella que ellos nunca habían comido, los judíos, y le dice, mata y come. Y dice, no, Señor, ¿cómo yo voy a comer algo? Nunca habría comido yo cosas de este tipo. Vete a saber lo que habría en esa especie de lienzo. Igual habían ahí morcillas. Me acuerdo una vez con unos hermanos amigos que les dimos a comer morcillas y dice, ¿esto qué es una prueba que me haces? Bueno, la realidad es de que en ese sentido concreto Pedro tenía claro que el Señor santifica a gentiles. En la escuela bíblica hoy nos hablaban de esa obra que hace Dios, de apartar a un pueblo escogido, en el cual da igual si son judíos, gentiles, de cualquier raza, pueblo, lengua y nación y contexto de los más extraños que te puedas haber encontrado. Y así ha sido a lo largo de la historia del Señor, que han habido caníbales que se han convertido al Señor y han sido santificados, apartados. Y en este sentido concreto, Pedro avisa claramente la doctrina de los fariseos y los saduceos, guardaos de ella. Bien, hoy ya no hay fariseos y saduceos, ¿verdad? No hay. Ya se han acabado, se han extinguido, sabéis que no. No se han extinguido, porque en el corazón del hombre hay un fariseo y un saduceo. Y en ese sentido, unos será de una manera y edificarán su religiosidad externa de una manera determinada y harán un énfasis sobre todo en la religiosidad externa, en las obras propias, en los méritos para alcanzar el favor de Dios y toda una serie de cosas, y os podéis encontrar de todos los colores y de todas las formas y de todas las maneras. ¿Verdad o no? Desde el que dice, si tú quieres ser una hermana santa y una mujer que agrada al Señor, no te pintes ni te pongas aretes, lleva las faldas por los suelos y toda una serie de cosas externas, que eso es lo que agrada a Dios. Y eso lo vemos que existe, ¿no? Ya no digo a los hombres también, ponte la corbata, la americana, el traje, porque vas a la boda por el Señor. Y eso es lo que le agrada al Señor. Y el otro hermano que sale de trabajar y dice, es que no me da tiempo, porque si tengo que ir a mi casa, ducharme, ponerme todo lo bonito que dices que hay que estar para agradar a Dios, el traje, la corbata, no puedo venir a la iglesia. Y así hay hermanos que no van a la iglesia o a las reuniones de oración porque no van debidamente arregladitos. Religiosidad externa, hermanos. Dios mira al corazón de su pueblo, no la superficie. Bien, pues los fariseos se caracterizaban por esas y muchas otras cosas. Tenían alguna buena. Por ejemplo, creían en la resurrección de los muertos, pero se justificaban a sí mismos. No necesitaban la gracia y la misericordia de un Redentor que pagase en la cruz por sus pecados. Eso no entraba en su cuadriculada mente.
Eso no les cabía, un Mesías redentor sufriente, que tuviese que morir en una cruz a manos de los romanos. No les cabía, porque Isaías 53 no les cabía en su corazón. Un redentor sufriente que pagase por sus pecados, porque ellos no tenían pecado. ¿Para qué tenía que pagar el Mesías por ellos? Ah, los gentiles perros esos, o los saduceos esos también, aunque luego al final se llegan a hacer amigos, porque los dos tenían una cosa en común. Ahora se ha hablado de esa religiosidad externa de los fariseos, pero ¿y los saduceos? Fijaros que los saduceos en la época del Señor, los dos, familia, habían hecho ahí una especie de cónclave, ¿no? Los dos sumos sacerdotes de la religión judía, los dos eran saduceos. El suegro y el yerno, para que todo quedara en familia, ya para los nietos. Fuera ahí la saga. Eran aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el Espíritu, no creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural. ¿Verdad que hoy en día está lleno de saduceos que no creen en la resurrección, no creen en los ángeles? Son cosas de viejas. Uy, los ángeles. No creen en el Espíritu. ¿El Espíritu eso qué es si no se ve? Pero tenían una cosa que les caracterizaba, eran avaros. Y habían hecho un negocio en el templo. Acordaros que ya también lo tocamos. El Señor dice, habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Y sabéis cuál? Os he explicado, para algunos que sois nuevos, nos estáis visitando hoy o acabéis de empezar en los caminos del Señor, habían hecho un negocio en el cual aquellos que venían desde la lejanía a sacrificar la Pascua, a sacrificar el Cordero para expiar sus pecados, que era un rito que anunciaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando llegaban allí con su dinero para ir todo el camino con el corderito ahí caminando, llegaban allí con su moneda romana. Y bueno, ¿qué vale un cordero? Pues tanto. Bueno, aquí tienes. No, esta moneda es una moneda pagana. ¿No ves que tiene un ídolo en su efigie? No. Tienes que ir al cambista. Esto lo controlaban ellos. Y el cambista te cambiará la moneda por una moneda santa, la moneda del templo. Muy bien, bueno, ¿y cuánto vale? Imaginaros, Pues 10 euros, 20 euros. Vale, pues 20 euros, vale. Pues aquí vengo con mis 20 euros para comprar la corderito. Bueno, pero es que resulta que la moneda a cambio me tienes que dar 30 euros. Pues no valía 20, sí, bueno, pero es que claro, que aquí hay el negocio. Aquí hay el negocio. Yo me voy a ganar aquí un dinerito, pero es la moneda santa la que te voy a dar para poder comprar el cordero. Bien, esto es lo que habían hecho estos personajes, que eran los que controlaban la religión visible de Israel. Bien, esto está lleno hoy en día, ¿verdad? Prosperidad, dame, que cuanto tú más me des, Dios te prosperará y además la causa de Dios crecerá. Y yo necesito un jet para ir de punta a punta del mundo, para extender el reino de Dios. Y coches, porque claro, no vamos a ir de cualquier manera. Y ahí ya juntamos con lo que hablábamos de los fariseos, Lo externo es lo que marca la diferencia entre el mundo y nosotros. Pero a más, había algo que caracterizaban. Su religiosidad era eminentemente materialista. Total y plenamente. Ahí lo espiritual no valía. De hecho, ellos no tenían mucho problema con Jesús, porque hasta que no empieza a llamarle generación de viva, cueva de ladrones y todo esto. Pero en principio era un tema como que no les tocaba, eso para los fariseos, que son una colla de hipócritas y tal. Nosotros, como lo tenemos claro que aquí lo que nos interesa es mantener el negocio y nuestro estatus, tenemos muy buena relación con Roma, controlamos lo que nos interesa, la economía, pues ningún problema. Pero claro, llegó un momento de que era un peligro la relación y lo que decía Jesús, y el reconocimiento que ya empezaba a cundir de que Jesús era el Mesías, y como Mesías, rey,
Y como rey, según el contexto y la idea que tenían ellos del Mesías que esperaban, destronaría a todos los otros reyes del mundo. Por lo tanto, era un peligro para su relación de beneficios económicos y de superioridad que tenían estos saduceos con el imperio. ¡Buah! Aquí ya nos unimos con los fariseos. Y de hecho que se llegan a hacer amigos cuando habían estado siempre enfrentados. Bien, pues Jesús les dice, ojo, con la doctrina de los dos. Bien, Él nos está diciendo a nosotros, Pedro, ojo, con la doctrina de unos y de otros. ¿Por qué? Porque hemos de estar alerta, hemos de estar alerta. Y seguiremos hablando. Los dos negaban a Cristo, los dos negaban su ministerio mesiánico de profeta, de sacerdote, de rey y de Dios encarnado. Esa parte clara, definida del ministerio mesiánico, que todo el Antiguo Testamento nos está diciendo que es el Mesías, ya ha profetizado a Adán y Eva, y a lo largo de todas las Escrituras que nos va revelando, ellos lo negaban. Negaban al Mesías, negaban al Mesías. Y ahora, mira, os voy a leer un pasaje rápidamente en el Evangelio de Juan, capítulo 22 al 33, para que veáis dónde estaban sus ideas y sus posiciones en cuanto a Cristo. Juan, capítulo 10, versos del 22 al 33. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, hay esas dos castas, tanto la de los saduceos como los fariseos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Veis? ¿Veis el problema que tenían? Bien, ese es el problema que hoy en día muchos que se denominan cristianos tienen. Si realmente muchos de los que se denominan cristianos creyesen que realmente Jesús es Dios, ¿creéis que vivirían como dicen que pueden vivir? ¿Verdad que no? Esa es la pregunta que hacía Cristina. Si realmente alguien, en la clase de esta mañana, si alguien realmente vive una vida de pecado, vive una vida en la que Dios está, digamos, en la habitación de los huéspedes, hace y deshace lo que le apetece sin tener en cuenta la voluntad de Dios, si realmente creyera que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a morir en una cruz por nuestros pecados, que realmente lo que Él dijo es palabra de Dios, ¿creéis que vivirían como viven? No, ¿verdad? Bien, pues esto es algo que tenemos que tener bien presente a lo largo de todo el estudio de esta carta. Pero sigamos adelante. Y ahora nos vamos a centrar en la confesión de Simón. Primero hemos visto un aviso muy importante y ahora una pregunta muy importante. Que cada uno de nosotros y cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que oigan este sermón algún día, pero a lo largo de la historia de todos aquellos con los que habléis de Cristo, se ha de hacer. Dice así, el capítulo 16, versos del 13 al 20. Empieza la pregunta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El contexto es de lo que hemos hablado hace un ratito, ¿eh? O sea, no desconectemos una cosa de la otra. O sea, ha pasado un versículo, por decir algo, han pasado un ratito. Dice,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, importante, mayor de los profetas del Antiguo Testamento, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pregunta, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran pregunta, pero esa es la gran contestación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pensad que estamos viviendo en una época de rechazo de Jesús, una época de pobreza de Jesús. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una época en la que, digamos, toda la florinata religiosa de Israel estaba en contra de Jesús. Y ellos eran un grupito pequeño, aunque veían grandes señales y grandes obras. Pero la contestación que hace Pedro es muy importante. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres aquel de que todos los profetas han estado hablando. Tú eres aquel que esperamos, tú eres aquel que tiene la solución para los problemas del hombre. Tú eres el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Él es el ungido, el único. El ungido de Dios, pero además sigue diciendo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y aquí se nos está hablando de la divinidad de Jesús. No está hablando de los hijos de Dios, como algunos dicen, todos somos hijos de Dios. Esa es una cortina de humo que muchas veces lo que hace es oscurecer la gloria de Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Y en ese sentido, de la misma esencia de Dios. No es como nosotros que hemos pasado a ser hijos adoptivos de Dios, creados y recreados de nuevo, para manifestar la gloria de Dios, unidos al Hijo del Dios vivo. No, Él es el Dios eterno, engendrado eternamente por el Padre. O sea, el Padre ha sido siempre padre y el Hijo ha sido siempre hijo. No es que el Hijo empezó a ser hijo a partir de un momento, como algunos dicen. No. Y esa es una gran declaración. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Dios ha oído. Bienaventurado eres Simón, Dios ha oído. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, este texto ha sido, sabéis, la historia del cristianismo, punto de choque. Porque algunos, no sé cómo, han llegado a interpretar que esa declaración de Pedro le hizo ser la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Sabéis, ¿no?, que el catolicismo romano dice eso. Los que habéis salido del catolicismo o los que habéis estado en el mundo católico dicen que Pedro fue el primer papa y que en base a esa declaración Dios edificó su iglesia sobre él. Nada más lejos de la realidad, ya no perderemos más tiempo con eso, más que nada decir, es una verdadera falsedad, es una terrible equivocación interpretativa, pero con mucho interés. Ya os digo que hay algunos que siempre el objetivo ha sido enriquecerse a causa del Evangelio, enriquecerse a causa de la religión. Y en ese sentido, que Pedro fuese el primer papa y que eso se continuase y que en ese sentido la Iglesia esté fundada sobre la declaración papal de Pedro y de sus seguidores, los otros papas que han venido después, les daba el control del momio, que se dice coloquialmente. El momio quedaba bajo nuestro control, porque claro, lo que sigue diciendo un poquito más adelante todavía les daba mucho más control si se interpretaba de esta manera. Si se interpreta como la palabra de Dios realmente nos enseña, que es que un texto no puede estar fuera de contexto y que tiene que estar dentro de su contexto. No tiene capacidad de manipulación de las almas. Lo que está diciendo aquí es, Pedro,
bienaventurado eres, porque lo que te ha sido revelado, te lo ha revelado Dios mismo. De la misma manera que a cada uno de todos los que estáis aquí, que creéis que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Mesías es a lo que venía, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, no puede haber manipulación, no puede haber momio, no puede haber yo te doy y yo te perdono, yo hazme una misa para sacar un alma del purgatorio. Todo eso que a lo largo de la historia del catolicismo romano ha sido una fuente de riqueza y de riqueza. Y nada más tenéis que ir al Vaticano algún día, si veréis aquellos edificios, y eso no ha salido de cualquier lado, eso ha salido de las grandes mentiras que el romanismo ha ido enseñando vez tras vez y vez tras vez. Pero luego hay otros, porque yo no le tiro piedras solamente a los que engañan en el romanismo, también hay desgraciadamente muchos que se denominan evangélicos que siguen en la misma dirección. Por lo tanto, hemos de tener esa llamada de atención que Jesús le dio a los apóstoles, pero que los apóstoles nos dicen a nosotros, y en esta segunda carta nos avisará. Pero tengamos esto siempre en nuestro subconsciente o en nuestra mente, ¿no? Para que la alarma salte. ¿Sabéis, no? Las alarmas, si las apagamos, no sirven. O sea, nosotros cuando nos duele algo en nuestro organismo, y nos tomamos un antiinflamatorio para que no nos duela, a veces lo que estamos es sencillamente apagando la alarma. La alarma sirve para que digamos, oye, me pasa algo en la rodilla, ¿no? Porque me duele. Bueno, espérate, vamos a ponernos aquí una inyección y ya no nos duele, ya podemos saltar como las cabras. Cuidado, porque te vas a quedar sin rodilla. El dolor te está diciendo que hay un problema en tu rodilla. Arréglala, cúrala. Bien, pues en ese sentido concreto, esto es lo que nos tiene que avisar. Y estos anuncios son para esto. ¡Ojo! Peligro, avizor, cuando veamos cosas que no nos gustan, vengan de donde vengan, digamos, hey, vamos a la palabra, porque el Señor así nos ha advertido. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres piedra, Petros, la roca. ¿Pero qué? ¿La roca mal interpretada como decían estos? No. Sino un hombre que por la revelación de Dios que le ha sido dada, está proclamando el primero de todos los otros apóstoles, que Jesús es el verdadero Mesías al cual la palabra de Dios anuncia, pero que además Él es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración de Pedro, Dios mismo edifica su iglesia. Esa es, acordaros de Simeón, acordaros de Ana, cuando Jesús al octavo día es presentado en el templo, que he visto la salvación de Dios, ahora despide a tu siervo para que me vaya ya contigo. Ese hombre, en el momento que vio al niño, que tenía 8 días, por revelación del Espíritu Santo, una vez más, por revelación sobrenatural del Espíritu de Dios, supo que ese niño era el Mesías, el libertador de Israel. Ese también es miembro de la Iglesia de Cristo que Dios edifica de una manera sobrenatural. Porque es Dios el que edifica su iglesia. Ni Pedro, ni Pablo, ni Pepito, ni Javier, ni Antonio, ni Sugel, ni David, ni ninguno de los grandes hombres de Dios que están sirviendo al Señor y que son instrumentos en las manos de Dios, como Pedro. Un hombre que en las manos de Dios podía hacer grandes cosas, pero cuando se desviaba de las manos de Dios era capaz de hacer muy malas cosas. Como todos y cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos ser una iglesia cohesionada, porque todos nos necesitamos ayuda, todos necesitamos consuelo, todos necesitamos exhortaciones, todos necesitamos ser edificados, unidos a este Cristo que es el Hijo del Dios viviente, que edifica su iglesia, no solamente el que pone una piedra, sino que la modela, la transforma para que refleje la gloria de Dios. Y así es con todos y cada uno de nosotros. Y sigue, y a ti te daré, y esta también la han utilizado a base de bien, a ti, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Por el momento. Pero en ese momento les dijo que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fijaros que en el capítulo 17, al cabo de 6 días, Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la Transfiguración fueron testigos de la manifestación gloriosa de Cristo y escucharon una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero unos días antes Pedro ya lo había dicho, por revelación directa del Padre. Entonces, este atar y desatar, ¿a qué se está refiriendo? Nada más lejos, una vez más, de lo que dice la Iglesia romana. De que Pedro es el que tiene las llaves para abrir el cielo y cerrarlo. Tú entras, tú no entras. Aquellos, ¿acordáis? ¿No? Aquello que no sé si lo seguirán explicando, pero a mí me lo habían explicado cuando hacía la catequesis. Que él estaba ahí, él era el portero, ¿no? En la llave, la puerta del cielo. Tú no entras, para abajo. Tú sí, has sido bueno, has dado limosnas aquí, has untado las arcas de la casa de la iglesia. Tú pasa, bienvenido. Nada más lejos de esa cosa tan burda, tan pobre, tan mezquina, tan pesetera. Porque no está diciendo esto el Señor Jesucristo. En base a la declaración que tú has hecho, y en base a esa declaración que tus hermanos, que tus compañeros de servicio a mí acaban de escuchar de tu boca, el evangelio que va a ser predicado, las llaves, ese evangelio, son las que van a abrir para muchos el cielo, pero para otros se van a cerrar. Y no olvidéis que el ministerio de Pedro era eminentemente un ministerio hacia judíos, aunque fue el primero en predicar a Cornelio, a toda su familia y todos aquellos que creyeron y fueron bautizados. En ese sentido, sí que tiene una prioridad que fue no el más importante de los apóstoles. No olvidemos que el propio Pablo le tiene que llamar la atención, acordaros lo que os he dicho hace un ratito, cuando él se deja de juntar con los gentiles y ya no quiere comer con ellos. Y viene Pablo y le dice: estás actuando inadecuadamente. ¿Cómo quieres judaizar a aquellos que el Señor ha bautizado, a aquellos que el Señor ha llegado de su espíritu, porque son gentiles? Esto no está bien, Pedro. Esa actitud de la infalibilidad papal o esa infalibilidad pastoral que algunos tienen, que no se les puede ir a cuestionar nada, que no se les puede casi que ni hacer una pregunta que no cuadre con su idea. Porque ya es bagutoli, que se dice en catalán. Hermanos, aquí lo que está diciendo el Señor a Pedro es que él, en base a lo que Dios le ha revelado y él ha proclamado, las puertas de los cielos serán abiertas para muchos. Y en la medida en que ese mensaje tan claro, tan contundente, tan sencillo, pero a la vez tan profundo, sea predicado con autoridad, las llaves de los cielos, las puertas del cielo serán abiertas para muchos. Y en base a la actitud y la percepción y recepción de ese evangelio, para muchos serán cerradas. Judíos que decían: yo soy de la tribu de Judá, yo soy sacerdote. Mi abuelo, tatarabuelo, bisabuelo ya eran sacerdotes. No olvidemos ese entorno. Fariseos, saduceos, ¿se justificaban a sí mismos o una religiosidad externa? Y aquí el Señor les está tirando todas sus expectativas de triunfo, todas sus ideas preconcebidas que habían recibido de sus maestros y de sus maestros. Acordaros que el Señor a ellos les dice: invalidáis la palabra de Dios y haciendo valer vuestras tradiciones. Acordaos, ¿no?, de ayudar a las viudas o ayudar a los propios padres. No, bueno, es que lo que yo tenía para ayudar a mi madre, que se ha quedado pobrecita sola, es corbán, ya no la ayudo, ¿no? Ya se apañará, pobrecita.
Y eso era, imaginaros qué corazones más bárbaros. Bien, pues ¿por qué? Porque alguien en algún día sacaría una enseñanza doctrinal, y además del Rabbi Han Dahuyun, no sé qué, que era, vamos, no se podía tocar. Y ya en base a eso, ellos ya no ayudaban a su madre viuda. Y así, a lo largo de la historia, y podíamos ir examinando muchas de las cosas que se oyen por ahí. Bien, hermanos, sin dedicar mucho más tiempo a esto, pero son cosas que debemos de guardar, debemos de atesorar. Cuando el Señor nos avisa de algo, es algo que tenemos que tener presentes. Cuando el Señor nos dice dónde debemos de poner nuestra fe. Esta mañana en la escuela bíblica, Claudio hablaba de la fe subjetiva y de la fe objetiva. Es así. Nosotros debemos de descansar en una fe objetiva que está basada, alimentada, cimentada en aquello que la palabra de Dios nos ha revelado, y también en una fe subjetiva. ¿Y qué es esa fe subjetiva? Esas cosas que cuentan las viejas mezcladas con que no se sabe qué. No, en un conocimiento personal, en una experiencia vivida, en una relación estrecha con el Señor, en una relación de, Señor, tengo este problema, ¿cómo me puedes ayudar a solucionarlo? Y yo voy a la palabra de Dios y en la palabra de Dios encuentro dirección, o en la palabra de Dios encuentro exhortación, o en la palabra de Dios encuentro consuelo, o en la palabra de Dios encuentro reprensión. Y eso es algo que es continuo, diario, nuestro cada día, nuestro andar, un día y otro día. Y esa es una fe que se refuerza de una manera subjetiva por cosas que son personales. Igual lo que tú estás viviendo no lo está viviendo la hermana ni lo está viviendo el hermano, pero sí que es una realidad personal y subjetiva que descansa al final en aquello que Dios ha revelado. Y esa realidad objetiva y subjetiva edifican y hacen que nuestra fe crezca. ¿Y crezca en quién? En Cristo. Crezca en el Dios de la palabra. Fijaros que dice, conociendo a Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Y Salvador no solamente de la condenación para llevarnos al cielo, sino del pecado que habita en nosotros. Es nuestro Dios poderoso para salvar. Es nuestro Dios poderoso para salvarnos de la condenación eterna, pero también del pecado que hay en el corazón del hombre. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, Él es poderoso para salvarnos, por eso es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él hemos de conocer cada día más. Al Cristo, el Mesías, sacerdote, profeta, rey y Dios. Y fijaros que Dios, en ese sentido, aquellos que conocían la palabra de Dios, debían de tener presente las revelaciones que los profetas habían dado. Ezequiel 34, 11 y 16, lo leo rápido porque el tiempo vuela como siempre. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿No recuerda nada esto? Jesús que dice de él mismo, yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. ¿Veis esa conexión entre el Jehová que va a buscar a sus propias ovejas y las reconoce a todas y cada una y las llama por el nombre, a Jesús que dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, y oirán mi voz y me seguirán? Bien, pues había muchos que eso no lo tenían presente. Pero Pedro sí, los apóstoles también. Bien, pues en base a ello, a ti te digo, Pedro, tú eres la roca, no porque seas superior a nadie, sino porque eres el primero que estás diciendo aquello que Dios te ha revelado.
Y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Y en base a esta fe en mí, como el Hijo del Dios viviente, Pedro, tú eres Petros. En base a eso, no por nada más, sé que me negarás 3 veces, sé que saldrás corriendo, sé que le cortarás la oreja a uno y al cabo de un ratito me negarás. Y sé que luego, aún y habiendo sabido todo lo que ya te he enseñado, que te he dicho, vete cuidado con los fariseos, con los judaizantes, cuidado con todos ellos, al cabo de un tiempo, después de haber llevado el evangelio a muchos gentiles, estarás otra vez, no quiero saber nada de esto, porque ¿qué van a pensar los que han venido de Jerusalén? Que yo me trato con los perros gentiles. Y ese es el Pedro de las Escrituras. Pero ese es el Pedro que escribe esta carta. Amoroso, paciente, porque hay una cosa, hermanos, que tenemos que tener clara. Aquellos que se piensan que son perfectos normalmente son los más duros con los pecados de los hermanos. Los más intransigentes con todos y cada uno de aquellos con los que se tratan. Eso no quiere decir que la Iglesia no tenga maneras de poner y llamar al orden a aquellos que viven inadecuadamente, pero siempre con amor y misericordia y con deseos de llevar al hermano o a la hermana al arrepentimiento y a la fe. Y si no, pues decirle realmente, no, tú no eres creyente, no te engañes, porque llegará un día en el que te vas a encontrar ya no en las puertas del cielo con Pedro que te diga tú para abajo, sino que directamente no vas a necesitar a ningún sitio que te abran la puerta. Realmente tú no has creído que realmente Jesús es quien es y que estuvo en una cruz para pagar por tus pecados y tú le rechazaste. Y esa es la cosa que nos tiene que tener a aquellos que viven vidas en las que el señorío de Cristo no aparece por ningún lado. Y cuando nosotros lo vemos como Iglesia de Cristo, les hemos de avisar con misericordia y amor. ¿Por qué? Porque el engaño de creerse que uno está seguro cuando realmente las puertas del infierno están abiertas aún para él y las puertas del cielo están cerradas porque no han creído en el Evangelio y no se han arrepentido de sus pecados ni han ido a Cristo, se cumplirá eso. Pedro, tú tienes las llaves del reino de los cielos para abrir y para cerrar, pero en base al Evangelio, no en base a ninguna autoridad específica y concreta que Dios le hubiese dado, sino en base al Evangelio, a la declaración que acababa de realizar. Bien, ahora conectamos al Simón, hijo de Jonás, de Mateo 16, 18, con Simón Pedro, del capítulo 2, versos 1, 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bien, yo creo que ahí habéis visto la unión entre ese Simón Pedro de segunda de Pedro capítulo 1 y toda la lectura que hemos hecho. Ese era el mismo Simón Pedro, el que está escribiendo la carta. Y en ese sentido clarificamos, marcamos, martilleamos lo que siempre digo del clavo. Recordemos eso. Podría haber dicho Pedro y a lo mejor este inicio de sermón no hubiésemos ido a parar a donde hemos ido. A recordarnos que Simón Pedro fue el primero que públicamente anunció quién es Jesús. Bien, pero ahora sigue diciendo: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí nos habla de la fe de los profetas y la fe de los apóstoles. Es esa misma fe que tienen todos los hijos de Dios que han sido llamados por la palabra de Dios. A la justicia alcanzada por medio de la fe en Jesucristo. Habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, todos y cada uno de los creyentes, aun y aquellos que dice el Señor, aunque tuvieres una fe como un pábilo que humea, o una fe como una caña quebrada, yo no la desecharé. Y puede ser que aquí hayan algunos de estos que tienen una fe titubeante, una fe pequeñita, pero una fe que descansa en Cristo. Y pueden haber algunos aquí que tienen una fe que lo tienen ya todo, lo tenemos todo ya clarísimo. Sé que si me voy ahora, esta mañana he recibido un WhatsApp
de un hermano que estaba perfecto, un hermano que están asistiendo, Gloria y Serafín, están asistiendo a la iglesia de Caminando por Fe, y ayer, infarto, murió, no sé si tenía a los 50 años. Lo conozco yo de recién convertido, íbamos a la misma iglesia. O sea, aquello de que estamos hoy aquí y mañana no estamos, pero es aquello que nos planteamos, ¿qué pasa con mi alma si me muero yo hoy? ¿A dónde va mi alma? ¿A dónde va mi alma? ¿Va a la presencia del Señor? ¿Va al seno de Abraham? ¿O va al infierno? ¿Va al Hades? ¿Y en base a qué? Yo confío en que dónde va a ir mi alma. Confío en base a lo que Dios ha dicho. Confío en base a que Cristo, el Hijo de Dios vivo, vino a morir en mi lugar en una cruz. Y no por nada que yo haya hecho, por nada que yo haya añadido, por nada que yo haya dicho. No, solamente por lo que Él hizo por mí en la cruz. Solamente porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese soy yo, pero ese es tú y tú y tú y tú y tú y tú. Y en base a eso, una fe objetiva que descansa en la palabra de Dios, hay una fe subjetiva que dice, Él me ha salvado, y no solamente porque lo ha dicho y lo he leído, sino porque mi corazón ha sido transformado, porque mi alma ha sido lavada, porque aquello que me gustaba yo aborrezco, aquello en lo que yo caigo que sé que a Cristo no le gusta me hace llorar y me hace sufrir, y le pido, lávame más y más. Limpia mi corazón, que no salga más esta porquería de mí y que al revés salgan frutos de justicia que exaltan tu nombre glorioso, que ha hecho posible que eso sea una realidad en un hombre o en una mujer o en un niño o en un anciano. En cualquier época de mi vida o en cualquier época de vuestras vidas, Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y en base a eso decimos, sí, si me muriese, estoy en las manos de Dios y voy a ir con Él. Y Él edifica su iglesia. Hoy está edificando su iglesia. Hoy está el Señor llevándonos a conocerle más, un poco más, cada día un poco más. Más que el día que le conocimos por primera vez como Señor y Salvador. Le conocemos ya no solamente como el Dios lejano, sino como el Dios cercano. Aquel que nos ama con un amor inalterable. Aquel que una y otra vez nos ha levantado del polvo, nos ha lavado y nos ha dicho, ven, hijo mío, yo te amo. Y ese conocimiento nos lleva cada vez más a descansar en esa fe objetiva, que descansa en la roca, que es la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo hecho hombre. Pero también en esa fe subjetiva, que es experimental, que nos dice Él, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Hoy en día en que la amistad en el mundo se pierde, sea por el trabajo, sea por la prisa, sea por lo que sea, pero esa amistad cercana y estrecha que todos anhelamos, ¿quién no anhela tener amigos? ¿Quién no desea tener amigos y estrecha amistad? A la que poder ir a llorar, a la que poder ir a abrazar, a la que poder ir a disfrutar, a gozarnos cuando se gozan y llorar cuando lloran. ¿Quién no lo anhela? Pues Él es Cristo, el que está siempre con nosotros, que nos ama profundamente. No podemos ni imaginar cómo nos ama, hermanas y hermanos. Y amigos, Él nos ama profundamente, y eso nos lo ha demostrado. Él no vino a buscar a santos, vino a buscar a pecadores para hacernos santos y santas, y eso nos tiene que llenar de amor a nuestro Dios, porque Él es adorable en gran manera. Las puertas del Hades no prevalecerán, acaba diciéndole. Las puertas del infierno no prevalecerán. Serán reventadas. Reventadas. Ni el mundo, ni el pecado, ni la muerte,
ni el diablo podrán resistir a la Iglesia de Cristo. La Iglesia prevalecerá. Estamos viviendo una época que parece que el río se ha sumergido, ¿verdad? Aquello, ¿no?, de que ves un río caudaloso, y de golpe y porrazo lo ves en una zona determinada de su cauce, y ¿dónde está el río? El río está sumergido, pero ahí está. No ha dejado de correr. Las aguas están subterráneas. Esas aguas están enriqueciendo otras zonas que no se ven aparentemente. Pero la Iglesia prevalecerá. Ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni la carne podrán resistir a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es una Iglesia que está unida a Cristo, nuestro Dios y Salvador, y a Dios no le puede vencer nadie. No es en nuestras fuerzas. Los que os habéis perdido la clase de hoy, hablaba el hermano que nos estaba enseñando todas estas verdades importantes de tener bien afirmadas en nuestras vidas como creyentes. Qué bien, pues gloria al Señor, hermanos, que tenemos un Mesías redentor, profeta, sacerdote, rey y Dios. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Judíos y gentiles, hombres de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 nos habla de esa gran multitud de hombres que han sido lavados en la sangre del Cordero, de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Por todos tienen un denominador común: han sido lavados en la sangre del Cordero. ¿Habéis sido lavados en la sangre del Cordero todos y cada uno de los que estamos aquí hoy? Jóvenes, niños, mujeres, ancianos, ¿habéis sido lavados en la sangre del Cordero? ¿La sangre del Cordero es la que ha lavado vuestras almas y corazones? Y sí, las puertas de los cielos están abiertas para vosotros. ¿Hay alguno aquí que ha rechazado la sangre del Cordero porque piensa que es muy malo y que sus pecados nunca van a ser perdonados? No os dejéis engañar. Ese es el pecado imperdonable, el que rechaza el Evangelio de Cristo. Fijaros que hay algo que es muy importante de tener en cuenta, que ya en Deuteronomio Moisés estaba hablando que un profeta sería levantado y que ese profeta, aquellos que le rechazasen, Dios les demandaría cuentas. Pero Pedro, en Hechos de los Apóstoles, a toda esa florinata teológica y religiosa de la época, les estaba diciendo básicamente lo mismo. Cogiendo Deuteronomio les dice: ojo, cuidado, vosotros confiáis en vuestra autoridad, digamos, sacerdotal, religiosa, pero fijaros que de la misma manera que Moisés habló de que levantaría un profeta como él, al cual deberían oír, y que si no Dios les demandaría cuentas, Pedro dice: no solamente os demandará cuentas, sino que os desarraigará de su pueblo. ¡Ay! Y ahí viene la llave cerrada para todos esos judíos que confiaban en sí mismos y rechazaban al Mesías. Si rechazáis al Mesías, judíos o gentiles, seréis desarraigados del pueblo de Dios. Y ser desarraigados del pueblo de Dios es no entrar en los cielos. La puerta estará cerrada. Por lo tanto, hay que ir a Cristo, judíos y gentiles, hombres y mujeres de todas las condiciones, que vengáis de los contextos religiosos que sean. No os dejéis engañar. Hay que ir a Cristo y solo Él tiene poder para salvar. Destinatarios. De momento hemos tocado el autor de la carta. ¿Qué es lo que habla la carta? No me voy a extender más. Ya veo a Javier preocupado. Pero sí que hay algo que tenemos que tener claro. Esta es una de las cartas que se dice la epístola universal, ¿verdad? No, es una epístola universal. Y es importante que tengamos claro por qué es universal. Porque así como la primera fue
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, bueno, en Asia Menor, básicamente. Aquí dice, a aquellos que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esa es una fe como todos aquellos que hemos bajado a las aguas del bautismo, que hemos confiado única y solamente en Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que quería dejaros claro. Aplicación, sin perder más tiempo. Lo he repetido a lo largo de todo el sermón. Si después de todo lo que he dicho, con algunas cosas que a lo mejor pueden haber quedado un poco desconectadas, no tenéis clara cuál es la aplicación de este sermón, he fallado estrepitosamente. Pero bueno, os lo puedo repetir. Nunca está mal darle un otro mallazo, ¿no? Pedro quiere que tengamos muy claro que tanto tú como yo, como todos los que estáis aquí, hoy con vuestras edades de niños, con vuestras edades de más mayores, ancianos, medianas edades, ya tirando para mayorcico, jóvenes, mujeres, los que estáis esperando, ya estáis orando por vuestros hijos que se están ahí formando, y el Señor ya está ahí cuidando y controlando, guardando. Hemos de ir cada día a la palabra de Dios para conocer más y más a nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Cada día, de una manera objetiva, firme, inamovible, descansando total y plenamente en aquello que Él ha dicho, porque todo se va a cumplir. Todo. Cuando Él dice que Él perdona todos tus pecados y que los va a convertir como la nieve blanca y pura, resplandeciente, donde la santidad de Cristo va a reflejarse donde antes se reflejaba la suciedad. No dudemos, Él lo hace. Cuando Él dice, yo un día os levantaré de los muertos y he ido a preparar un lugar en los cielos para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, confiemos, Él no miente. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, último mallazo. Hoy tenemos el partimiento del pan. Vamos a comer el pan, vamos a beber el vino o el mosto. Vamos a recordar una vez más lo que nuestro Rey y Salvador Jesucristo hizo a favor nuestro. Conozcámosle más hoy que ayer, pero menos que mañana, como decía aquel dicho, ¿no? Hoy te amo más, no, menos que, ¿cómo era? Ya no. Eso, te amo más que ayer, pero menos que mañana. Que así sea, hermanos y hermanas. No nos conformemos a tener una relación del pasado, como en los matrimonios. No tengamos una relación, lo felices que fuimos, no, lo felices que somos y que queremos seguir siendo. Hermanos, vamos a orar. Señor y Dios nuestro, estamos muy, muy agradecidos. Agradecidos no solamente porque tu palabra es viva y eficaz, y nos llama y nos atrae a venir a ti, Señor, sino porque tu palabra transforma nuestra mente y pone las cosas donde tienen que estar, Señor, en ti y solo en ti. Te suplicamos, Señor, que esta palabra de hoy, Señor, nos afiance más a lo largo de todo nuestro peregrinaje, que nos lleve, Señor, a vivir esa vida estrecha de comunión íntima contigo, conociéndote cada día más, tu gloria, tu grandeza, tu humildad y mansedumbre y al mismo tiempo tu gloria y tu grandeza, Señor. A ti nos encomendamos y te pedimos tu bendición, Señor, y prepara nuestros corazones, Señor, ahora para recibir estos alimentos espirituales que son tu pan y tu vino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.